que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Padre Celestial, nuevamente vamos a pedir tu bendición durante la exposición del tema para esta hora, en esta Semana Santa, en esta serie que estamos desarrollando, siempre solicitando el perdón de nuestros pecados, el que podamos igualmente entender tu voluntad, comprender el mensaje que tú quieres darnos a cada uno y por consiguiente que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos ser redimidos por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas parecen ser y realmente no son? Mira, las apariencias engañan. Quiero compartir contigo una experiencia de un espectáculo de talentos que se desarrolla en las Islas Británicas y que fue invitada una persona llamada Susan Boyle. Esta dama, cuando fue invitada a este espectáculo, que es de gran renombre y que muchas personas lo sintonizan, cuando llega al escenario, llega obviamente bajo unas condiciones muy difíciles y contradictorias para poder ganarse al público e igualmente conseguir una buena puntuación de parte del jurado. Esto se suma a que hay uno de los jueces, es Simon Cowell. Este hombre es un personaje y se dedica a tratar de ridiculizar a las personas, a presentarle los defectos, a buscar las partes negativas del espectáculo, a denigrar la imagen de las personas que están participando.
pero dentro de esto también el público, cuando está viendo que esta dama entrar al escenario, inmediatamente se miraron unos a otros pensando que realmente no debieron nunca haber permitido que esta mujer subiera al escenario. Su pelo era un pelo fino, grisáceo, desaliñado, era una persona obesa, era una persona que no carecía de un rostro que pudiese agradar a las personas. Y dentro de todo esto, cuando le preguntan a ella de dónde viene, ella menciona que viene de un pobladito, de muchos poblados que hay en ciertas áreas, que había estado durante toda su vida cuidando a sus padres, que nunca se había casado, que la única compañía de ella era un gato llamado Pablo, y que ella soñaba con ser una artista de renombre a nivel profesional. Bueno, todo el mundo, el jurado igualmente se miró uno a otro como tratando de enviar un mensaje de que esto no iba a ser posible. El público comenzó cínicamente a reírse y los rostros comenzaron a cambiar. Y es interesante el modo en que luego que las cosas entonces ocurren, cómo entonces la situación cambió por completo. Yo quiero que tengamos un espacio para poder ver este video. Quiero que lo veas de una manera práctica. Quiero que le saques las mejores aplicaciones que puedas sacarle a este tipo de video, y que lo puedas mantener en el aspecto del título que estamos desarrollando, o que vamos a comenzar a desarrollar en este tema, una higuera sin frutos, donde vemos que las apariencias se engañan. Es que de una forma muy madura vamos a compartir este video, y que podamos todos igualmente reconocer que detrás de todo esto necesitamos aplicar grandes enseñanzas, como Jesús igualmente utilizó los entornos que tenía en el momento en que estaban sus discípulos para igualmente darle a ellos grandes instrucciones que quedaran aplicadas en sus corazones. Disfrutemos entonces del video. All right, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine somebody like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from Les Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When hope smiled, life was giving. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted, there was no ransom to be paid.
like it. All right. Thank you very much, Susan. Piers. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning, an incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But I am Can't believe so it. thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Susan, I knew the minute you walked out on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. What a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? I don't know about that. You I don't know are. about that. Okay, moment of truth. Piers, yes or no? the biggest yes I have ever given anybody. Amanda? Yes, definitely. Brilliant. Amanda, you too! Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's 3 yeses. Tremendo video el que acabamos de compartir con ustedes, es muy llamativo por tantos detalles que hay ahí. Realmente hay tanto que tenemos que aprender, y saben, las apariencias engañan, y más cuando se trata de la vida espiritual. Hay muchas personas que aparentan tener una vida espiritual muy grande, y sin embargo la conexión que tienen con el Señor realmente no es la correcta. Y por otro lado, hay gente que no exhibe su vida espiritual según a nuestro parecer, y sin embargo son las personas que realmente tienen una conexión directa con el Padre Celestial. Las apariencias sí pueden engañar, y hoy vamos a estar analizando 2 actos incomprensibles de Jesús, y vamos a analizar lo que estaba detrás de la actitud de Jesús y cómo estas 2 historias están relacionadas. La historia del tema de hoy, la higuera estéril, y entonces la limpieza del templo. Cómo estas 2 historias se relacionan entre sí, y ambas tratan con el poder engañoso de las apariencias. La primera, como ya te mencioné, es el asunto de la higuera estéril, y aquí es donde Marcos entonces cuenta estas 2 historias, y lo importante que tenemos que hacer en estos momentos es no perder la primera aplicación de la higuera estéril, para que entonces podamos comprender en secuencia lo que representó la limpieza del templo, donde Dios la había llamado, que los mismos judíos lo habían convertido en una casa de ladrones, le habían hecho una cueva de ladrones. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículos 12 al 14 y los versículos 20 al 21, hablan entonces de la higuera estéril. Mira, hay muchas personas que se han roto la cabeza por el motivo de cómo Jesús pudo maldecir a una higuera. Y este es el último milagro que está registrado en el libro de Marcos. Y mira qué interesante que este milagro tuvo que ver con algo que Dios destruye. Interesante. Además, la expectativa de encontrar higos en un tiempo donde no debían haber es algo irracional, ya que entonces Marco puntualiza de que no era la temporada adecuada para que los higos pudiesen entonces aparecer.
Esto es difícil de entender por el hecho de que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que Cristo hace a través de todos los milagros, áreas de amor, áreas de donde realmente todo está hecho de una forma diferente a como el ser humano actúa. En el libro de Lucas capítulo 9, el Señor detalla allí que Él no vino a destruir, sino vino a salvar. En el libro de Miqueas, entonces en el capítulo 7, dice que Dios se deleita en su misericordia. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 33, dice Dios que no quiere la muerte como tal. Entonces, ¿por qué ahora Jesús estaba maldiciendo a una higuera que era totalmente inocente? Mira, no debemos nosotros hacer una interpretación superficial de lo que está sucediendo y necesitamos entonces aprovechar el siguiente tiempo para que juntos podamos analizar esta historia, pero de cerca. Mira, Jesús se encuentra directamente en una caminata desde la ciudad de Belén hacia Jerusalén porque está directamente participando de la festividad de la Pascua. Durante esta semana vamos a hablar de los acontecimientos de esta última semana, de esta semana que dio entonces comienzo a la etapa final de la obra de Cristo, y en esto es que está esto relacionado a la higuera estéril. Y entonces cuando ya Jesús va entrando con sus discípulos, Él ve una higuera. No era cualquier higuera, era una linda higuera que estaba llena de hojas. Mira, las higueras eran extremadamente comunes en el antiguo Israel y todavía siguen siendo comunes. Y las higueras son únicas entre todos los árboles, pues producen los frutos antes de que las hojas entonces puedan salir. Por tanto, cuando Jesús está camino a Jerusalén y ve entonces ese árbol que está lleno de hojas, lo que entonces está el mensaje que está enviando ese árbol inocente a las personas que lo estaban viendo es que ese árbol debía estar repleto, debía estar completamente lleno de frutos. Y aunque no era la época en que los higos se reproducían, sí este árbol entonces daba señas de que era diferente y que él estaba dando frutos fuera del tiempo, algo que puede ocurrir de forma natural, y que ahora Jesús se dirige directamente a participar de los frutos de este árbol de higuera. Mira, no importa que el árbol tuviera el fruto verde, como quiera el higo verde se puede consumir. Como quiera se va a buscar fruto, como quiera en el pensamiento humano. Al ver un árbol como este, debían ir entonces a poder degustar estos frutos que este árbol estaba dando. Ahora, Jesús cuando llega entonces con sus discípulos se da cuenta que lo que solamente posee este árbol es solamente hojas y que no tiene ningún tipo de fruto dentro de él, y él entonces lo conceptúa como una higuera estéril. Y aquí nosotros encontramos un principio para nuestra vida cristiana, y es que seguimos a Jesús cuando nos rehusamos a vivir según las apariencias. No podemos confundir las hojas, no podemos confundir el follaje, no podemos confundir las apariencias. Por más impresionantes que sean las apariencias, las hojas a la distancia, estas no significan nada más si no hay fruto en ellos. El templo judío, como veremos en los próximos minutos, era también impresionante. Su apariencia era algo inigualable, con unas paredes enormes y una arquitectura para aquel tiempo que estaba por encima de la mente de lo que allí se había edificado hasta aquel entonces. De hecho, en ocasión de la celebración de la Pascua, durante esta semana se calcula que allí
se mataban en sacrificio alrededor de 200,000 carneros para la actividad de los sacrificios, pero el templo no estaba produciendo entonces el fruto esperado. No había adoración sincera, el pueblo no era compasivo y no era justo, y el templo se había vuelto un hermoso árbol lleno de hojas pero sin frutos. Y esta es la vida espiritual de muchas personas en todo el mundo. Asisten fielmente a los cultos de la iglesia, pero no logran entonces dar la adoración y el honor a Dios como Él se lo merece. Y muchos leen la Biblia todos los días, pero fallan en oír el mensaje y obedecer el mensaje que Dios quiere que realmente se obedezca. A veces buscan el aparentar colocando símbolos cristianos dentro de grandes tarjetas de representación, dentro de todo lo que hacen, y aparentan tener un gran follaje, aparentan tener frutos debajo de esos follajes, pero realmente las apariencias están engañando. Podemos nosotros ver que incluso pueden impresionar a muchas personas a la distancia, pero a menos que sus vidas no estén produciendo frutos divinos en las vidas de cada ser humano, son solo una máscara de una verdadera situación. El templo estéril. Esta historia está precisamente en el libro de Marcos, en el capítulo 11, pero ahora los versículos 15 al 19, y en medio de la historia de la maldición de la higuera se encuentra la escena de Jesús en el templo. Tradicionalmente este templo es llamado como el momento en que Jesús interviene es llamado como la purificación del templo, y la interpretación que se usa más apropiada para esta historia es Jesús tratando de reformar el templo judío de la deshonestidad de las personas que vendían animales de los sacrificios allí. Esta explicación entonces lo que hace es que las personas vean a unos cambistas que están allí como comerciantes, que están vendiendo baratijas allí donde nosotros hoy catalogamos eso como Tierra Santa, y Jesús entonces está enojado por el servicio de adoración que se estaba comercializando. Ahora, en su ira, en su santa ira, es que entonces Jesús llama a esta gente como que habían hecho el templo como una cueva de ladrones, por estos cambistas que lo que hacían era aprovechar estas fiestas judías para entonces vender sus mercancías y obtener ganancias a través de las necesidades de las personas que estaban participando realmente con su corazón de esta festividad que era muy, pero que muy especial. Esta explicación es la tradicional de este evento, pero debemos recordar que las apariencias engañan. La clave para que nosotros podamos entender la actitud de Jesús son los dos pasajes que están en el Antiguo Testamento que él cita, uno en Marcos 11, 17, que dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El primer pasaje que puedo entonces señalar que Jesús cita en este contexto de lo que leímos ahora en el libro de Marcos es en el capítulo 56, versículo 7 del libro de Isaías. Mira, este capítulo 56 completo habla sobre el templo judío en un futuro, cuando las personas anteriormente que habían sido excluidas de la adoración serían entonces bienvenidas a ese templo. Y esta generación del entonces, cuando Jesús estaba en medio de ellos, no adoraban más al Dios del templo y sí al propio templo. O sea, ellos se enfocaban directamente en la edificación, no en el Dios a quien realmente debían adorar. Y el templo realmente tenía el mismo problema que la higuera, frondoso a la distancia, pero sin frutos por dentro. Mira, la intención de Jesús
no era limpiar, no era reformar el templo, pero sí juzgarlo, mostrando lo que posteriormente en sus días estaban contados, los días contados del templo. Su propósito era declarar, y escucha bien esto que te voy a decir, su propósito era declarar que ahora existía un nuevo templo, porque Jesús propiamente era entonces ese templo, el lugar donde los judíos y los no judíos podían encontrarse directamente con la presencia de Dios. Solamente Él, solamente a través de Jesús, las personas podemos encontrar perdón y purificación de nuestros pecados. Aquí nosotros encontramos otro principio cristiano muy importante. Nosotros seguimos a Jesús cuando no permitimos que las cosas buenas tengan prioridad sobre nuestra devoción a Jesús. Miren, el templo era bueno, seguro que era bueno. Era el lugar donde el pueblo se reunía para llevar a cabo sus actividades de adoración. Y Dios mismo le había ordenado al pueblo de Israel que construyera el templo. Éxodo 25:8, entonces dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Pero no fue la idea de ellos realmente del templo, fue la idea exactamente desde el corazón de Dios. Dios ordenó a Israel que lo adoraran en el templo, que ofrecieran sus sacrificios a Él y que igualmente invirtieran en Él. Pero el propósito del templo, hermanos queridos, fue solamente una herramienta para encontrar al Dios del templo, para la adoración, para la alabanza, para la celebración y para el arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos que las cosas buenas de la vida sean más importantes que nuestra devoción a nuestro Señor, entonces estamos cometiendo el mismo error. Puedes amar a tu familia, puedes amar a tu esposa, puedes amar a tus hijos, pero la devoción que nosotros debemos dar a Jesús debe estar por encima de todas aquellas cosas que nosotros amamos. Y suena bien el hecho de que nosotros amemos a nuestras familias, que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestras esposas o esposos, pero lo más que está necesitando la familia es que esa persona pueda realmente tener como prioridad la adoración a Dios, porque esto lo que va a hacer es bendecir entonces el hogar de la familia. Y si yo coloco las cosas a la inversa, amando primero lo que para mí representa lo mejor, aunque sean cosas buenas, entonces caigo en el mismo error del pueblo judío, donde sustituyó lo que realmente debería ser el objeto de la adoración. Mira, ¿qué puede estar tentando tu vida para amar eso más que a Jesucristo? ¿Será nuestro país, la tierra donde vivimos? ¿Serán nuestras amistades? ¿Será nuestro estilo de vida? Nosotros no podemos cometer el mismo error que estaba sucediendo en la generación de líderes de aquel momento de la historia. Si nosotros ponemos las cosas o personas en el primer lugar, Dios entonces podría tomar la decisión de entonces mostrarnos realmente qué es lo importante. En el tercer aspecto es que Jesús une entonces la historia de la higuera estéril juntamente con la limpieza del templo, y ambos episodios ahora Jesús los utiliza para enseñar grandes lecciones de fe que están en el mismo libro del Evangelio según San Marcos capítulo 11, pero ahora en los versículos 22 al 25. Y ahora Jesús
termina con esta historia dando una instrucción especial a sus discípulos. Y es interesante el hecho de que esta instrucción llegue después que el mismo Pedro llamara la atención a la higuera que ya estaba marchitada después que Jesús profiriese una maldición sobre ella. Y es que Jesús había llamado la atención a las personas a confiar en Dios y no en un edificio, no en un templo. Cuando Él dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, Jesús realmente, ¿sabes qué? Le está haciendo una alusión al templo. ¿Por qué? Mira, el templo se había construido sobre un monte, sobre una montaña llamada el Monte de Sión. Allí estaba el templo de Jerusalén, un templo impetuoso, un templo a la altura que llamaba la atención de una forma sorprendente. Todo el mundo quedaba maravillado de aquella edificación y era el orgullo del aspecto de la religión judía, pero sin embargo se habían olvidado del Dios que realmente era el que debían adorar y colocar en primer lugar. Por eso es que cuando Jesús está hablando de este monte, era la única montaña que había allí, era precisamente donde el templo estaba edificado. No había lugar a dudas en la mente de nadie, porque la única montaña que estaba allí era precisamente donde el monte se había edificado. El argumento de Jesús no era que la fe mueve montañas. Mira, eso no es, sino que la fe en Dios es más poderosa que el templo que estaba reposando sobre esa montaña. Por tanto, Jesús no estaba dando una fórmula para usar la fe y para que esto pudiese obrar milagros, sino cuán importante es el que nosotros podamos depositar nuestra fe en el Dios verdadero, el único Rey de reyes y Señor de señores. La fe tiene más valor que un edificio llamado templo, y Jesús quería enseñarles que la oración no depende del templo, sino de una fe en el Dios a quien entonces, orándose, nosotros le abrimos nuestro corazón a Él. Mira, te quiero recalcar nuevamente, esto no es una fórmula para conseguir lo que nosotros queremos. La oración debe ser hecha de acuerdo con la voluntad de Dios para que este pedido sea realizado. Y te quiero aclarar esta historia porque mucha gente han hecho hasta doctrinas con respecto a la forma en que se pueden conseguir los milagros, cuando realmente Jesús nunca había mandado a que pudiésemos interpretar esto. Por eso la historia de la higuera estéril, que es el título del tema de este segundo día de esta Semana Santa, va directamente enlazado con lo de la purificación del templo, porque las apariencias engañan. Y hoy Jesús nos está llamando más que nunca a que lo podamos seguir, no seguir un edificio, no seguir una religión, no seguir aspectos filosóficos, sino seguirlo a Él directamente, porque es el Dios todopoderoso, el Dios que realmente está al control del universo. Seguir a Cristo significa tener una vida fructífera, es tener una vida de dependencia a Él, significa el que nosotros no podamos contentarnos con meras apariencias, sino dedicarnos a tener una vida útil, productiva y espiritualmente fértil. Significa el que nosotros nos rehusemos a confiar en algo más que Jesús, incluso en las buenas cosas de la vida. Y por sobre todo, significa vivir una vida de fe, confiando en Él en todo lo que nosotros hagamos. Hoy el más grande propósito que Dios tiene es que realmente podamos ser personas que podamos entregar lo que tenemos en una adoración, pero una adoración pura,
al Dios que realmente es el que nos ha sostenido, el Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el Dios que realmente está dispuesto a hacer por nosotros todo lo que sea necesario. Y en esta Semana Santa, este aspecto de la higuera estéril, el aspecto de lo que es el templo en su limpieza, en esa purificación, es el más llamado profundo que Dios nos está haciendo para que lo sigamos, para que no coloquemos nada en primer lugar en nuestra relación con el Señor y que podamos nosotros seguir adelante, porque al fin y al cabo todas las personas que fijen su mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario son las que alcanzarán la vida eterna. Que en esta Semana Santa, en este segundo día que estamos compartiendo este tema, podamos añadir una relación de fe continua con nuestro Dios, que nos olvidemos de las apariencias y que seamos realmente árboles fértiles para la gloria del Señor, y que nosotros adoremos no al templo, sino al Dios del templo, que realmente es el Dios real. Que Dios te bendiga. Mañana continuaremos con el tercer tema de esta semana de énfasis espiritual, la Semana Santa. Que Dios nos pueda conducir a una experiencia gratificante.